Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Les habla en este momento el pastor Andrés Sánchez de la Iglesia de Dios Buscando Refugio. Infortunadamente, pues por la situación que se está presentando en este momento en el mundo y en nuestra ciudad, vamos a tener que hacer nuestras reuniones virtuales. Y al día de hoy, pues vengo a exponerle lo que es la bendita palabra del Señor. Entonces oremos a Dios para que esta palabra sea de bendición, sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes y también para mi vida. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ella es viva y es eficaz. Padre, porque es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y pone a juicio los pensamientos y las intenciones que hay en él. Yo oro, Señor, para que en el nombre de Jesús tu palabra penetre, Señor, oh Dios, en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, produzca el efecto por el cual tú la envías. Padre maravilloso, que esta palabra, Señor, nos haga reflexionar, nos haga recapacitar acerca de nuestra condición, Señor, y que podamos, Dios Todopoderoso, depender en todo momento de ti para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias damos a ti, maravilloso y eterno Creador. Amén y amén. Bueno, muy bien, el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el título El poder de la intercesión, y vamos a basarnos para esta prédica en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Sin duda alguna, en estos momentos que está atravesando la humanidad, es muy importante que nosotros como creyentes intercedamos, porque de alguna manera el Señor Jesús nos decía que nosotros éramos la luz del mundo, éramos la sal de la tierra, y es nuestro deber clamar y orar para que el Señor tenga misericordia de la humanidad. Yo sé que muchas personas no lo creen de esta manera. Sin embargo, yo puedo estar seguro de que todo lo que está pasando en este momento en la humanidad es el resultado de nuestra maldad, es el resultado de la pecaminosidad, es el resultado de que nosotros los hombres le hemos dado la espalda a Dios. Y bueno, los juicios de Dios poco a poco van llegando, recordándonos una vez más que el tiempo para esta humanidad se está acabando y que tarde que temprano nuestro Señor Jesús vendrá para traer juicio, pero también para traer redención a sus hijos. Entonces vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra del Señor en Génesis 18, versículos 16 al 33. Es una historia bastante conocida donde dice la Biblia que Abraham intercede delante de Dios por Sodoma y Gomorra, por los justos de Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a comenzar nuestra lectura. Vamos a basarnos en la Reina Valera 1960, versículo 16 dice así: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces lo que nos está diciendo la palabra del Señor inicialmente era que, primero que todo, Abraham tenido una comunión excelente con Dios, y segundo, que el clamor de la gente a causa de la maldad de Sodoma ya había llegado delante del Señor. Asimismo, creo que el clamor por la maldad de la humanidad en estos tiempos ha llegado delante del Señor, y el Señor ha comenzado a traer su juicio sobre nosotros. Y dice versículo 22: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Qué interesantes esas palabras cuando dice Abraham estaba aún delante de Jehová, porque es un deber de nosotros estar delante del Señor todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar delante del Señor para que Él haga su obra maravillosa, no solamente en nuestra vida, sino también en las personas que están a nuestro alrededor. Y dice el versículo 24: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad,
destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y mire que Abraham le recalca al Señor su justicia. Le dice: Señor, usted es justo. Usted no va a traer el juicio igualmente sobre el pecador y sobre el impío. Y dice ya por acá en el versículo 26: Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: No la destruiré, si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo: Quizás se hallaran allí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare. Quizás se hallaren allí 30. Y respondió: No lo haré si hallare allí 30. Y dice versículo 31: Y dijo: He aquí ahora he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces este pasaje es bien interesante. Por un lado, porque refleja esa comunión tan íntima que tenía Abraham con Dios. Por otro lado, porque refleja el amor y la misericordia que Dios tiene por nosotros aún a pesar de nuestros pecados. Y por otro lado, porque vemos que es posible que nosotros a través de la oración podamos prevenir en cierta medida los juicios de Dios, por misericordia y por el amor que Él tiene hacia toda la humanidad. Realmente no porque nosotros lo merezcamos, porque nosotros, por muy buenos que tratemos de ser, siempre nos va a faltar algo para alcanzar lo que Dios demanda de nosotros. Pero no tanto por nuestra justicia, sino por el amor de Dios es que podemos apelar a la intercesión. Entonces lo primero que quiero que miremos en este día es ¿qué significa interceder? ¿Qué significa interceder? Porque sin duda alguna, una de las cosas que hoy en día la gente más menosprecia es la oración y por supuesto la intercesión. Si nosotros escuchamos a la gente hablando en medio de estas tragedias, la gente está muy interesada en otras cosas, o la gente simplemente echa la culpa a otras cosas, a los gobiernos, echa la culpa, al cuidado del medio ambiente, en fin, y no vamos a decir que esos entes no son responsables, por supuesto que son responsables, pero la responsabilidad suprema de todo lo que está pasando es la iniquidad, es la maldad, es la falta de temor a Dios, es la falta de búsqueda, la falta de comunión. Y creo que como iglesia estamos fallando bastante en ese sentido, porque siendo la luz del mundo, como decía el Señor Jesús, nuestra luz está escondida debajo de la mesa. Entonces miremos lo que es la intercesión. Dice: es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Eso es lo que definimos por intercesión. Cuando nosotros hablamos en favor de otra persona, cuando nosotros pedimos a un tercero para que ayude a otro, eso es intercesión. Cuando nosotros clamamos a Dios para que tenga misericordia del mundo, en este caso, para que tenga misericordia de un familiar, para que tenga misericordia de nuestros hijos, para que tenga misericordia de nuestras familias, lo que estamos haciendo finalmente es pedir el favor de Dios, interceder para que la gracia de Dios se extienda aún a aquellos que en este momento están abiertamente en pecado. Entonces es clave que nosotros intercedamos. Aquí tengo unos gráficos que nos van a poder ayudar a entender mejor esto. Por un lado estamos nosotros estamos en el medio, está nuestra oración de por medio, la iglesia está de por medio, por algo Dios plantó la iglesia aquí en la tierra, porque a través de la iglesia es que Dios de alguna manera iba a establecer su reino en este mundo que está lleno de tinieblas. Por otro lado tenemos el trono de Dios,
el justo juicio de Dios, el Dios santo, el Dios eterno, que de alguna manera está demandando de la humanidad santidad, está demandando Dios entrega, está demandando que puedan aceptar a su Hijo Jesucristo, que es el único camino para llegar al cielo. Y por otro lado tenemos un mundo que está caído, un mundo que está en tinieblas, un mundo que está en maldad, un mundo que, como hablábamos ahorita, le ha dado la espalda a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar todos los días para que Dios tenga misericordia de este mundo caído, para que Dios todos los días permita que este mundo que se aparta de Dios se vuelva a Él. La palabra de Dios dice que muchos se van a perder, pero si nosotros podemos de alguna manera impedir que de esos muchos algunos se salven, pues hay que hacer esa tarea. Y bueno, y lo mínimo que podemos hacer es orar. Ahora que no podemos estar en las calles, ahora que no podemos llevar nuestra vida cotidiana, tenemos que orar y clamar todos los días al Señor para que su gracia y su misericordia permita que en estos tiempos de dificultad los hombres busquen al Señor. Entonces continuemos. Vamos a mirar a continuación entonces ahora una serie de principios bíblicos que podemos extraer de este pasaje bíblico acerca de la intercesión. El primer principio bíblico que podemos extraer de este pasaje es la importancia de nosotros vivir en comunión con Dios. Yo creo que en ese sentido la humanidad y los creyentes estamos fallando, pero estamos fallando gravemente, porque la comunión con Dios va más allá de solamente hacer una oración de 5 minutos o solamente cumplir con nuestras tareas religiosas tradicionales, sino que realmente tiene que ver con volvernos amigos de Dios, con volvernos íntimos de Dios. Y no es lo mismo una oración que nosotros hacemos esporádicamente, una oración donde nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor, donde permitimos que Él nos conozca, donde permitimos que Él sepa de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y asimismo permitimos también que Él nos ministre, que Él nos hable. Yo creo que Dios en este momento está anhelando profundamente que nosotros lo busquemos, porque yo sé que al Señor también le duele todo este tipo de cosas que están pasando. A Dios también le duele la situación de la humanidad y Él quiere salvarnos, pero los que muchas veces somos negligentes, somos perezosos, somos apáticos a todas estas cuestiones, somos nosotros. Entonces dice aquí la palabra de Dios, un pasaje muy interesante, Isaías 41:8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces mira qué interesante que Dios en su palabra está diciendo que Abraham era su amigo, era porque había una relación muy estrecha entre él y Abraham, y en la Biblia vemos que hay muchos casos donde Dios fue amigo de los hombres. Seguramente Dios también fue amigo de Moisés. Jesús tuvo a sus amigos, le dijo a sus discípulos, dice: ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos, porque dice: las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces realmente nosotros estamos tan cerca de Dios como queramos. Dios está cercano. Dios se acercaba a nosotros por medio de la persona de Cristo. Él nos ha dejado su Espíritu, pero muchas veces estamos distantes de Él porque nosotros simplemente no lo queremos buscar. Entonces es una invitación muy importante que seamos amigos de Dios, porque al ser amigo de Dios eso significa que nuestras oraciones van a ser mucho más efectivas, van a ser mucho más rápidas, van a ser mucho más poderosas. Y un ejemplo muy clarísimo de eso es, por ejemplo, la vida de Daniel, valga la redundancia, donde vemos que Daniel oraba, dice la palabra, 3 veces al día. Y en el momento que él fue lanzado al pozo de los leones, cuando él oró, inmediatamente tuvo respuesta. ¿Por qué? Porque él era un hombre que vivía en oración, no era un hombre que oró solamente cuando tuvo problemas, no, que todo el tiempo estuvo buscando el rostro de Dios. Y dice también la palabra en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces es clave que nosotros nos limpiemos de nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados diariamente. Porque yo pregunto, ¿cómo nosotros vamos a orar por un mundo caído? ¿Cómo nosotros vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nosotros, si todavía nuestra condición no es una condición agradable delante de los ojos del Señor? Entonces es muy importante que comencemos por limpiarnos nosotros.
Comencemos por vivir una vida en comunión nosotros, para que entonces sí podamos pedir misericordia por aquellos que en este momento andan en oscuridad y en tinieblas. Vamos a mirar a continuación otro principio bíblico muy importante. Y este principio es: el juicio de Dios viene por el pecado. Ya lo habíamos mencionado, pero quiero que lo enfaticemos aún más basados en las Escrituras. Una de las cosas que la gente hoy en día ignora, o más bien no quiere tener en cuenta acerca de Dios, es que Dios es un Dios santo, que Dios aborrece la maldad, que Dios aborrece el pecado. Y hoy en día que se ha propagado toda serie de inmoralidad sexual, que se ha propagado el aborto, que se propagan día tras día unas ideas que van en contra totalmente de los principios bíblicos. ¿Qué esperaríamos nosotros? ¿Qué esperaríamos? Que Dios se quedara simplemente maniatado mientras nosotros hacíamos y deshacíamos. Pues la realidad es que el juicio de Dios ha llegado a causa de la maldad. Y dice la Biblia aquí en el pasaje que estábamos leyendo, en el versículo 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Le estaba diciendo: el pecado se ha agravado tanto que yo decido oír ese clamor y voy a actuar en respuesta a ese clamor. O sea, en otras palabras, yo voy a traer juicio a causa del clamor de las mismas personas por el pecado de la humanidad, o en este caso de Sodoma y Gomorra. Y hay un pasaje muy interesante en las Escrituras, segunda de Crónicas 7:14, donde dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, pongan atención, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces los juicios de Dios vienen a causa de la maldad. Sin embargo, la Biblia dice que si la humanidad, en este caso la iglesia, se humilla delante del Señor, se arrepiente y buscan el rostro del Señor, entonces la Biblia nos promete, el Señor nos promete en su palabra, que Él va a oír desde los cielos, que Él va a perdonar nuestros pecados, que Él va a sanar nuestra tierra. Entonces yo creo que el problema de la humanidad ahora es que estamos poniendo el enfoque solamente en situaciones o en posibles soluciones materiales, que también son válidas, pero la solución más clave no es la solución médica, no es la solución material, sino la solución moral, el volvernos a Dios, el arrepentirnos de nuestros pecados, el doblegar nuestro orgullo como seres humanos, nuestra soberbia, y dejar que Dios sea el que reine, el que gobierne en nuestros corazones y en nuestra sociedad en general. Entonces ese sería nuestro segundo punto en esta hora: el juicio de Dios viene por el pecado. Dios destruyó Sodoma y Gomorra a causa del pecado que estaba allí, y hoy Dios está trayendo juicio sobre la humanidad por causa del pecado de todos nosotros. Miremos ahora el tercer principio que podemos extraer de este pasaje. Y el tercer principio nos dice que debemos apelar a la justicia de Dios y no a la nuestra. Y esto es muy muy importante. Cuando nosotros oremos a Dios pidiendo en favor de la humanidad, pidiendo en favor de aquel familiar, aquel hijo desobediente, aquel que está siendo rebelde ante la voluntad de Dios, no apelemos a nuestra justicia, no apelemos que nosotros somos muy buenos, no apelemos que nosotros merecemos algo, no apelemos de que es que nosotros somos muy santos, porque la realidad es que por muy buenos que tratemos de ser, nunca vamos a llegar a alcanzar lo que Dios demanda de nosotros. Realmente Dios actúa es por su amor, es por su misericordia. Dios envió a su Hijo a salvarnos, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, si miramos lo que dice la palabra de Dios, cuando Abraham estaba intercediendo, en este caso por Sodoma y Gomorra, por los justos de Sodoma y Gomorra, mire lo que dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué estaba haciendo Abraham ahí? Estaba apelando a la justicia de Dios. Estaba diciendo: Señor, usted es justo.
usted es bueno. Yo sé que usted no le va a pagar igual a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos. Él no estaba diciendo, es que ellos no merecen ser destruidos, no. Él estaba diciendo, Señor, usted es justo, usted está por encima de toda la justicia humana, y yo sé que usted a cada uno le va a dar lo que se merece. Entonces, cuando haremos a Dios, no digamos, Señor, dame esto, dale aquello a aquella persona porque se lo merece, no. Sino que digamos, Señor, haz esto por tu misericordia, por tu justicia, por tu santidad, por lo que Cristo hizo. Por eso, Señor, apiádate, porque realmente no depende de nosotros, depende de lo que Dios es. El tercer punto que quiero que miremos, el cuarto punto que quiero que miremos en esta enseñanza es: Dios quiere que intercedamos. Dios quiere que nosotros intercedamos. Mucha gente tal vez está ansiosa de que Dios traiga juicio sobre la humanidad, de que Dios castigue, pero la realidad es que Dios no se goza en castigar, Dios no se goza en traer juicio sobre la humanidad, porque Dios nos ama y Dios quiere que el pecador se arrepienta, Dios quiere que el pecador se vuelva a Él. En la palabra de Dios dice aquí en el versículo 32 de Génesis, donde estamos leyendo, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Qué dijo Dios? Por amor a ellos no lo voy a hacer. Realmente Dios no quiere destruir. Realmente Dios quiere tener misericordia. Dios quiere salvar el alma del pecador, pero tristemente muchas veces la negligencia de nosotros como seres humanos, la indiferencia, hace que Dios traiga su juicio inevitable sobre nosotros. Recordemos que por un lado Dios es amor, pero por otro lado Dios es un juez justo, y Él no puede simplemente ignorar la maldad, Él no puede simplemente pasar por alto, Él tiene que traer su juicio inevitablemente sobre la humanidad si nosotros no hacemos caso. Entonces dice Ezequiel capítulo 33 versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, en otras palabras, ¿por qué queremos morir? ¿Por qué queremos la condenación? Si hay una oportunidad de salvación, si Dios ha tendido un puente para que nosotros nos volvamos a Él, ¿por qué entonces nosotros queremos escoger la muerte, la perdición, antes que la salvación y la vida eterna? El Señor Jesús decía unas palabras que son maravillosas. Él decía: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en estos momentos de tribulación que estamos atravesando como especie, como raza humana, debemos de saber que aun si el Señor permitiera que muriéramos a causa de esta infección o por cualquier otra razón, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, vamos a vivir eternamente. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, pero si morimos, también para el Señor morimos. Porque sea que vivamos o sea que muramos, como dice la palabra, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Y por eso los creyentes en medio de estas tormentas no deben de temer, deben estar confiados en que el Señor preserva nuestras almas para la eternidad. Y finalmente vamos a mirar un último principio, y con esto terminamos nuestra enseñanza del día de hoy, y es que la intercesión debe ser persistente. Yo creo que eso es otro gran problema que tenemos hoy en nuestra sociedad, que no somos persistentes, que no buscamos el favor de Dios, que no buscamos la misericordia de Dios constantemente, sino que simplemente hacemos una oración y nos olvidamos, cuando la Biblia nos exhorta a luchar y a perseverar tanto como podamos. Porque la oración es una guerra, finalmente es una guerra entre la luz y las tinieblas, es una guerra entre la voluntad de Dios que se quiere ejecutar a través de nosotros y la voluntad del maligno que se quiere establecer. Entonces cada vez que oramos estamos guerreando, permitiendo que la voluntad de Dios se haga. Dice la palabra de Dios en Lucas 18 que había una mujer, una viuda, que dice que estaba todo el tiempo llamando a un juez, pidiendo a un juez que hiciera justicia. Y la Biblia dice que ese juez ni temía a Dios ni tenía hombre, pero a causa de la insistencia de esa mujer, a causa de que esa mujer no paraba todo el tiempo de pedir ayuda, Él le hizo justicia. Entonces dice el Señor Jesús: ¿y acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y de noche, de día y de noche. Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese es el problema. O sea, el problema no es que Dios responda, el problema no es que Dios no pueda hacer algo, el problema es que nosotros como seres humanos hemos perdido la fe, hemos perdido ese deseo de buscar a Dios. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, donde tenemos que recapacitar y donde tenemos que acercarnos a Él, la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Entonces yo le invito a que en este momento cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor por su misericordia para la humanidad, por su misericordia para nosotros. Vamos a pedir que Él sea trayendo su misericordia, sea trayendo su amor en medio de estos momentos de crisis y que Él detenga su ira. Porque yo sé que el Señor está irado a causa del pecado, pero el Señor también quiere tener misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que van a escuchar o están escuchando este mensaje. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora, Señor Dios, tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas. En esta hora, Señor Dios de los cielos, tu Santo Espíritu traiga, Señor, arrepentimiento y una verdadera conversión a la humanidad, Señor. Padre, que en estos momentos tan críticos que estamos atravesando, Señor, los hombres se vuelvan a ti. Los hombres, Dios Todopoderoso, se arrepientan y se buscan a ti, Señor. Oro maravilloso, Padre, para que en el nombre de Jesús traiga sanidad, Señor, a la tierra, Padre, que en este momento, Señor, anda en violencia, en este momento, Señor Dios, anda atribulada, Padre, anda cargada, anda distraída en muchas cosas, Señor Dios. Extiende tu mano de misericordia, apiádate, Señor, y permite en estas circunstancias muchos más se vuelvan a ti, muchos más se arrepienten de sus malos caminos. Señor, Padre maravilloso, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias damos a ti, maravilloso Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.